Señor prefecto de Santa Elena, primero informe de vialidad. ¿Vino esta madrugada o durmió anoche aquí? Buenos días a todos primero. Bienvenido, buenos días. ¿A qué hora salió? A las 4 de la mañana. ¿Cómo está la carretera? Despejada totalmente. ¿Lluvia? No, ¿Nada? ninguna. ¿Hay control en el peaje? Hay varios controles. ¿Regulación de velocidad? Sí, totales. ¿No pasó los 90? 100. Sí se pasó, ya. Y no lo detuvieron. Gracias por no mentir. Qué bueno. ¿Ya? Porque puede decir, no, claro. Ok, eso es un buen comienzo. Ahora, un mal comienzo han tenido ustedes la semana pasada. Especialmente en el norte de su provincia se reportan cancelaciones por 70% de las reservaciones que hubo. Esto solo para ilustrar un nuevo golpe al turismo y al comercio allá. ¿Cómo lo van a enfrentar? ¿Y qué piensan ustedes hacer en este COE municipal? Yo acabo de conversar con el presidente de la Cámara de Comercio de Quito, destacando que el COE municipal de Guayaquil al día siguiente flexibilizó, cambió las medidas, y en cambio el COE municipal de Quito, total rigidez. ¿Ustedes qué? Bueno, primero el COE nacional delega algunas acciones a los COEs cantonales, donde en algunos de los casos nosotros como prefectura somos invitados, en otros no. Las decisiones se vuelven locales, muy locales, en relación a lo que vive cada una de las poblaciones. Delega algunas acciones. ¿Cuáles? En este caso las restricciones, ¿no? Algunas restricciones que Ahora, se para ustedes presentan. también es muy cómodo decir unas sí, otras no. Cuando hay que hacer algo que es necesario, pero que es impopular, el COE nacional. Cuando hay algo que hacer que es popular, ustedes. ¿Por qué no hacen lo que en Guayaquil? Señores, nosotros tenemos, por esa delegación que usted menciona, la posibilidad de flexibilizar o cambiar las medidas. Punto. Y desde luego asumen la responsabilidad. Sí, pero en este caso, a quien delegan son directamente a los municipios. Las prefecturas, algunas veces nosotros somos invitados, otras veces no. ¿Ustedes no forman parte del COE municipal de los 3 cantones de Santa Elena? En algunos de los casos nos invitan. Cuando son el COE provincial, sí vamos a nosotros invitados. Y somos los segundos al mando. 3 cantones, ¿verdad? Así es. ¿En qué provincia queda Santa Elena? Santa Elena, La Libertad y Salinas. ¿En qué provincia quedan? Santa Elena. ¿Y por qué no va usted, que es prefecto, autoridad de los 3? Hay una situación que a veces uno no comprende. Explíquemela, pues. Situaciones que realmente no pasan directamente por la ¿Qué necesidad. rivalidad política, celo, bronca? ¿Qué carajo Mire, es? en realidad hay decisiones que se toman que no tienen coherencia, por ejemplo en Santa Elena, Por ejemplo, que tengo que expresarles de manera muy clara. Dicen no quema de monigotes, pero sí venta. ¿para qué compro una huevada que no la puedo quemar? No, hay otra peor aquí en Guayaquil. Dice, solo se puede, está prohibido quemar en espacios públicos. ¿Cuáles son los espacios privados en que yo puedo quemar un monigote? ¿Mi patio? Tema complejo. Para nosotros como provincia realmente lo que sucede en cuanto al turismo, que es nuestra segunda actividad más importante en cuanto a los recursos e ingresos económicos, está golpeada, devastada totalmente. ¿La primera cuál es? La pesca. ¿Y la tercera? La tercera se ubica ya en la agricultura, que es uno de los temas también fuertes que tenemos dentro de la provincia. Y eso nos lleva a lo hídrico. ¿Usted tiene preocupaciones por la sequía? Totalmente. ¿Por? Le he pedido al gobierno nacional la declaratoria de emergencia de nuestro sistema hídrico. ¿A tanto va la cosa? Sí, Explíqueme totalmente. por qué. Hace varios meses ya venimos haciendo unas cartas dirigidas al señor presidente de la República y a los responsables del tema. Antes en agua, ahora una fusión que tiene directamente con el Ministerio de Ambiente y la empresa pública del agua. Esta fusión. ¿Nada tiene que ver el Ministerio de Agricultura ahí? Tiene que ver. Mañana viene Javier Lazo. Tiene que ver en relación porque quienes se ven afectados son directamente los agricultores y poner en serio riesgo la situación del agua potable para la provincia, porque somos los últimos en la cadena. ¿Para qué está la presa de Auleperipa entonces? ¿Justo para regular esto? Pero ahí viene el problema. La ¿Abran bomba, las llaves? Pero la bomba, las primeras bombas de 11.2 metros sobre segundo, metros cúbicos sobre segundo, es el problema. Explique por qué. ¿Por qué? Porque tenemos 2 bombas, una de ellas está dañada. Solo una opera. Lo cual significa reducir a la mitad la capacidad de bombeo. No, de 11.2, sino que si esa se daña, la península se queda sin agua. ¿Y esa es agua que se bombea para riego y consumo humano? Exactamente. Si nosotros hacemos el enlace del agua, nosotros tenemos desde el Daule, con 11.2, que llega a Chongón, y de Chongón se distribuye a la represa del Azúcar, que es la que distribuye el agua potable a Atahualpa. Ok, cuando usted dice somos los últimos de la cadena, ¿qué significa? ¿Qué están antes de Salinas, Santa Elena, La Libertad, las plantaciones, Punta Blanca, Olón? Y es por eso que hablamos de la agricultura. Ah. Y ese es el serio problema.
Pero O sea, en el- solamente rogarle a Dios que llueva y rogarle a Dios que no se dañe la que está funcionando. y reparar la otra bomba. Como La otra acá. se está reparando, pero es a 5 meses. ¿Y si pasa algo? En 5 meses va a estar reparada. Así es. Ok. Mire, Carla Larrea Falconi está desde hoy incorporada al programa. Y desde Quito quiere preguntarle más. Adelante, Carla. Gracias, Carlos. Perfecto, muy buenos días. Quisiera saber primero cómo están los niveles de contagio en la provincia y cuál es el fundamento técnico que les ha dado el COE Nacional para tomar en última hora estas restricciones y por qué no se ha tomado medidas también de parte de la prefectura y la alcaldía, como lo mencionó Carlos, porque es fácil quejarse, pero ¿qué pasa con la voz de las autoridades? ¿Por qué no están representando la necesidad que tienen los ciudadanos? Bueno, la primera hemos hecho con Senadín Espol cerca de 15.000 pruebas en las últimas semanas, de los cuales las poblaciones que hemos llegado a hacer las muestras, los muestreos, hisopados, cerca del 2%, 2 a 3% de contagios. Eso quiere decir que de 99, aproximadamente 2 o 3 personas contagiadas es las que encontramos en comunidad. Eso quiere decir que el virus en la provincia de Santa Elena ha bajado de manera notable y, lógicamente, los protocolos dentro de los hospitales se han mejorado. Los médicos han podido mejorar la situación. No quiere decir esto que no exista muerte. La ocupación actualmente es cerca del 80% en las salas de UCI. Cabe mencionar que nuestro sistema de salud es el más frágil del país. Tenemos en este momento 14, 15 respiradores, no más de eso. Si existen otro paciente enfermo, tiene que derivarse a Guayaquil. Me ha pasado, incluso un familiar actualmente tengo ubicado en Seijos. Situación que es complicada y difícil. Es la situación que vivimos. En cuanto a las medidas de restricción, nos golpean totalmente. Por ejemplo, hay algo que yo quiero exponerlo directamente en este espacio que me permiten, y es la restricción vehicular. Si ya tienes otras restricciones, ¿por qué adicionalmente a eso restringir el tema vehicular? Además que nosotros tenemos espacios productivos. ¿Por qué la producción tiene que parar? ¿Por qué tiene que parar cuando deben seguir trabajando? Eso es algo Señor que... prefecto, ¿esa competencia en manos de quién está? ¿Quién tiene la solución ante esta restricción, sobre todo en Bueno, la parte productiva? en la parte productiva, en el COE se delega a cada uno de los cantones. Si tengo una empresa que funciona dentro del espacio de Santa Elena, lógicamente las decisiones deben ser más conjugadas, deben ser más ordenadas, porque somos cantones unidos. Entonces, en definitiva, las decisiones que se tomen en Santa Elena, un cantón vecino al lado como La Libertad y Salinas, deben ser las mismas. Entonces debería haber una unificación. Por otro lado, existe el problema de las cancelaciones de las reservas que se hicieron anteriormente, un 70-80% en playas como Long y Montañita estaban reservadas, pero los clientes también están pidiendo el desembolso de esos anticipos. ¿Cómo se va a tratar este tema? ¿Se va a dar una devolución de ese dinero? ¿Qué es lo que ha pensado las autoridades para poder apoyar al sector turístico? Porque mucho de ese dinero se fue ya a inversión en comida, inversión en restauración de varias partes, en servicios. ¿Qué se va a hacer al respecto? Bueno, se habla de aproximadamente 15 millones de dólares. Yo estimo que es más, es incuantificable, porque cada vez que viene un turista e ingresa a nuestro territorio, pasa por la gasolinera, se pasa comiendo un ceviche en un restaurante, o sea, hay una cadena que realmente se ve afectada. Es incuantificable la cantidad de recursos que dejamos de nosotros de percibir por este feriado que las familias peninsulares esperan Pero ¿cuál para va a ser incluso la sostener política un en año. cuanto a los reembolsos? Porque los clientes piden reembolsos, porque cuando se hace una reservación muchas veces se entrega un anticipo. Es una situación que realmente se vuelve bastante compleja entre lo privado y lo público. Compleja totalmente. Porque son decisiones Entonces, que tienen una máxima, una premisa, que es precautelar la vida de los ciudadanos en este momento. O sea, bajar la movilidad, los aforos y todo, pero hay un sector que definitivamente está afectado, que es el turístico. señor prefecto, y sabemos que estas medidas restrictivas también afectan posteriormente a las fechas 31 de diciembre, 1 de enero, porque la gente ya no va a las playas, pierde este feriado, este lapso en donde te llama la atención ir a la playa. ¿Qué estrategias o qué planificación se tiene post estas fechas? Porque si bien es cierto, estamos luchando para que se pueda cambiar estas medidas, pero faltan pocos días para que se acabe ya el año. Miren, las solicitudes de subsidios. Si el gobierno nacional los ubica este tipo de restricciones y después nos cobra los impuestos y cobra además situaciones,
algo tenemos que hacer con este sector que ha sido el más golpeado dentro de esta pandemia. Y los primeros temas deben ser los impuestos. ¿Cómo pagas tus impuestos si estás devastado totalmente, casi a la quiebra? Y hablando de impuestos y de presupuesto, ¿qué sucede con la deuda que mantiene el gobierno con los GATS, las juntas parroquiales y las prefecturas? ¿En qué parte está afectando? ¿Cuáles son los sectores afectados o las obras que se han paralizado, los servicios que no se pueden dar hasta que se recibe este dinero? Bueno, en el caso de la prefectura, cerca del 45% de las asignaciones. Eso quiere decir que dentro de lo que tenías planificado, lamentablemente la mitad de ello no lo podrás hacer. Y lo peor de todo, para mí totalmente inconstitucional, una falta de fuerza de defensa de los derechos de los gobiernos autónomos, con medidas totalmente que ni siquiera se conocían, que salen a la luz pública después y te dicen, bueno, te hemos bajado desde septiembre hasta acá. ¿Y cómo haces con tu presupuesto? ¿Cómo haces con las obras que tenías programadas? Realmente son situaciones que no andan bien, que no están bien y que en algún momento legalmente tendrán que ser juzgados. Bueno, esperemos también que las autoridades levanten su voz, sobre todo cuando tienen injerencia en cuanto a las decisiones que se toman en su provincia. Muchísimas gracias, señor prefecto. Carlos, continúo contigo. Señor prefecto, hay un dicho popular que dice: el que no llora no mama. ¿Van a quedarse nada más en el reclamo o van a hacer una protesta que sea eficaz? Totalmente firmes en nuestras decisiones. ¿Haciendo qué? Sí, pero con GOPE yo realmente me encuentro un poco decepcionado, sinceramente. Que es el consorcio de gobiernos provinciales, Sí, son las prefecturas del desde Ecuador. el inicio, con un bloque de prefectos, nosotros reclamamos de manera enérgica y se bajó la guardia y ahí están los resultados. ¿Quién preside el Congope? Jurado. Cámbienlo. Eduardo, ¿cómo se llama? ¿Nombre del señor Jurado? Jurado. ¿Prefecto Jurado. de dónde es? Pablo Jurado. ¿Prefecto de De... Cañar? No, el de Cañar es el que nosotros proponíamos. Ah, lo puso María Paula Romo entonces a él. No, pero sí, segundo líder gremial, en este caso seccional que está aquí hoy día. Comenzamos con Patricio Alarcón, luego el prefecto de Santa Elena. Aquí hay problemas, aquí hay soluciones, pero no hay empuje. ¿Qué les pasó a ustedes? Falta de unidad, sinceramente. No, pero en el caso de su provincia, ni los tres cantones no se llevan bien con el prefecto. Estamos en la mierda, entonces. Mire, así divididos, ¿cómo se puede reclamar? El tema de las decisiones yo he sido muy claro y sí, directo. lo veo y lo está diciendo, pero la claridad no basta, pues. Vamos a ver quién es responsable, ¿no? Ya sabe quién es responsable. El COE Nacional, lo maneja el Ministerio de Gobierno con la Presidencia. Uno de los temas graves, difíciles de verdad, es cómo vas a parar una circulación cuando necesitas producir. No es solamente Santa Elena, Santa Elena es el país también. Es una estupidez, y lo dije yo el día martes, apenas se produjo la medida del día lunes. Ojo, sí. Ojo, y hay temas de restricción que, como les decía, son temas para poder precautelar la vida de los ciudadanos, y está correcto. Pero hay otros temas en el sector productivo. Los aforos son controlables. En los restaurantes, en los espacios públicos, correcto. Pero el tema productivo. Así es la burocracia que vive en Quito, pagada principalmente con $900 millones cada mes, y como tuvo su 13º este mes, porque prestaron 2.000 más al Fondo Monetario, cosa que vamos a pagar todos, les importa un cuerno. Solo quiero recordarles al concluir que omití decir algunos antecedentes de este señor. Es colega nuestro, es graduado del ITB por si acaso, alumno de Alfredo Adún, está estudiando hoy día Derecho Financiero en Espíritu Santo, casado con Erika Gallo, fue concejal de Libertad antes, fundó un movimiento provincial que se llama Creyendo en Nuestra Gente, un movimiento peninsular. Estuvo en la conferencia de Cambio Climático en el 2019 y el puntal de su vida ha sido doña María Teresa Villao. ¿Su madre tiene algo que ver con Bahía? No. ¿No tiene parientes en Bahía? No, pero por ahí hay unos rasgos manadas. Los Villaos son de Bahía de Caracas. Mi mamá es de Manantial de Colonche, una comunidad rural. Bueno, gracias por acompañarnos y por hacerse el viaje, señor prefecto. Muchísimas gracias. Ha valido la pena. Usted ha dejado en claro la realidad de Santa Elena. El destino de esa provincia pende de que una bomba no se dañe. Así de claro, de dos. Que la que está operando no se dañe. Se quedan sin agua, riego y sin agua potable. ¿Ok? Mañana estará aquí el ministro de Agricultura, aunque no es el directamente relacionado con el tema.